Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Espero que estés bien, glorificando y dándole gloria al que vive, al Dios Todopoderoso. Espero que Él haya tenido misericordia de ti en este tiempo. Y si no, pidámosle a Dios, pidámosle que tenga misericordia. Dios es misericordioso, amén. Pero necesitamos tener una relación estrecha con Dios. Necesitamos hablar con Dios, necesitamos conocerle, conocer qué dice su palabra, amén, para que Dios sea glorificándose con cada uno de nosotros, amén. Vamos orándole al Señor y vamos pidiendo a Dios que tenga misericordia de cada uno de nosotros, amén. Padre poderoso, Dios, Rey celestial, en este día te pedimos, bendito Dios Todopoderoso, Señor, tengas misericordia de nosotros, de nuestra familia y de toda la humanidad, de este mundo poderoso Dios, que se hunde cada día más en guerras, en violencia, en tantas cosas que están pasando, poderoso Dios. Ten piedad y misericordia de nosotros y ven pronto, Padre, a recoger tu iglesia, Señor. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, Rey, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén. Bueno, casi no me gusta hablar mucho cuando hago un video. Son estudios que vienen de la palabra de Dios. La idea es transmitirte lo que dice la palabra de Dios. Tenemos un canal en YouTube, tenemos Facebook, cortos en TikTok. Ojalá, si tú ves alguno de estos, si nos quieres seguir en YouTube, te invitamos a que analices todos nuestros videos que hemos hecho. Lo hacemos con la única finalidad de explicar la palabra de Dios, qué dice la Biblia, amén, qué es lo que realmente dice la Biblia y que nosotros podamos comprender e invitarte pues a tener una relación con Dios conforme a la voluntad de Dios, amén, ya que sabemos que Jesús nace a través de María por su misericordia. Cuando no encontró uno bueno en el mundo, Él decide hacerse hombre y nace a través de María, que fue llena de gracia y que María tuvo ese privilegio tan grande que todo mundo hubiera querido tener, o muchos, la mayoría hubiera querido tener, porque hay quienes no les importa Jesús, no les importa Dios, pero a los que les importa, estoy seguro que hubieran querido tener esa oportunidad de tener a Jesús, al mismo Dios, viviendo en su casa, conviviendo, enseñándolo tal vez, aseándolo cuando estaba chiquito, porque era un niño como cualquier otro niño, un joven, un hombre como cualquier otro hombre, amén. Claro, en la carne, en sabiduría, sabemos que era Dios, amén. Pero Él es el que toma la decisión de venir al mundo, y porque por uno nació el pecado y la muerte, que fue Adán y Eva, dice que también por uno viene la salvación, que es Jesús, amén. Y hay confusión a veces cuando nosotros leemos la palabra, o muchas veces no leemos la palabra, sino que de oídas nosotros actuamos y hacemos lo que hacen los demás. Entonces, no, nosotros debemos cada quien de buscar de la palabra de Dios, escudriñar su palabra, para que nosotros tomemos nuestras propias decisiones, hagamos nuestro propio criterio respecto a lo que es la palabra de Dios. Lo que te quiero decir, no tenemos tanto tiempo. El tiempo se acorta, la venida de Dios está cerca, lo vemos, profecías cumpliéndose delante de nosotros. Entonces es un tiempo de verdad que nosotros debemos de dedicarnos a escudriñar la palabra, entenderla, aplicarla en nuestra vida para que podamos alcanzar la salvación. No hay tiempo de debate. La palabra de Dios no es para debatir, la palabra de Dios no es para pelear, no es para ver quién tiene la razón. La palabra de Dios es la que tiene la razón, y esa es la que tú y yo debemos de buscar, amén. Yo acabo de grabar 2 videos, uno que tiene que ver con la idolatría y otro que tiene que ver con desde el nacimiento de Jesús en María hasta su muerte, y hablamos por ahí, leemos algunas citas de la Biblia en donde la palabra de Dios nos dice algunos pasajes de esa historia tan hermosa, de esa hermosa familia, amén, que Dios escogió para nacer y hacerse hombre, donde pues hubo más hermanos, donde hubo
una convivencia en la tierra, en una ciudad de Jerusalén, donde creció Jesús, amén. Y bueno, es importante conocer realmente quién es Jesús, a qué vino Jesús, cuál fue la finalidad, y entendemos que la finalidad de Jesús, por mandato de Dios, era venir a hacerse hombre, morir en una cruz por nosotros, amén, y darnos la salvación. Pero para esto pues tenemos que nosotros llevar a cabo ciertas acciones que dice la palabra de Dios, que es un estatuto, que es una ley que Dios nos dejó también. No solamente derramó su sangre y murió por nosotros, sino que nos dejó la guía, que es la palabra de Dios, para alcanzar la vida eterna, amén. Y te quiero leer algunas cuantas citas, y si nos vamos a Levítico 26, 1, dice: no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Aquí le está hablando Dios al pueblo de Israel y le está diciendo que no haga imagen, ¿sí? Le dice bien claro, dice: no haréis para vosotros ídolos. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo no solamente es una imagen, una pintura, un palo que se le da madera, que se le da figura de hombre, una imagen de oro, de plata, que es esculpida por el escultor o el pintor o el que maneja la madera, que hace una imagen también de una madera, como nos dice allá en Isaías 44:9 en adelante, dice la insensatez del hombre. No solamente eso es idolatría. Idolatría es cuando vamos a ver a un artista que casi nos desmayamos y gritamos y eso es idolatría. Idolatría es amar tanto algo de lo que hay en el mundo. Eso también es idolatría. Podemos idolatrar a un hijo, podemos idolatrar a la esposa, podemos idolatrar a la mamá. Sí, eso es idolatría. Adorar algo tanto más que a Dios. Amén. Entonces Dios es celoso en esa área y Dios nos pide que nosotros le demos toda la honra y toda la gloria a Él. Amén. Eso es lo que Dios nos dice. Por eso nos deja su palabra. Dice: no hagas imágenes. Ahora, es importante que nosotros conozcamos de la palabra de Dios, porque si bien el hombre es hombre, y dice la palabra de Dios que el hombre es menos que nada, ¿sí? O sea, menos que basura, que la basura es algo. Así dice la palabra de Dios, que somos menos que nada. ¿Y quién hace las imágenes? Los hombres. ¿Y de qué las hacen? De oro, de plata, de madera, de yeso, y le dan forma bonita. Pero ¿qué poder tiene esa imagen? ¿Qué poder tiene la madera en lo espiritual? ¿Qué poder tiene el oro en lo espiritual? ¿Qué poder tiene la plata? ¿Qué poder tiene el yeso? ¿Qué poder tiene ante Dios en lo espiritual lo que forma el hombre? ¿Sí? Entonces dice la palabra de Dios que maldito el que haga las imágenes. ¿Verdad? Entonces quiere decir que Dios no se agrada de eso. Pero yo te invito a la reflexión. Yo te invito a que analices y te des cuenta que la madera, el oro, las pinturas, por hermosas que sean, hechas por manos humanas, espiritualmente no tienen ningún poder delante de Dios, ni escuchan. Dice el Salmo 135:15, tienen pies, no andan, boca no hablan, ojos no ven, ¿sí? Pies no caminan. Dice que las tenemos que mover. Amén. Entonces, es importante que reflexionemos. No es que nos enojemos, ni yo estoy haciendo este video para debatir contigo. Estoy haciendo este video en el amor de Cristo, invitándote a la reflexión y que comprendamos que todo lo material que existe en el mundo no tiene ningún poder espiritual delante de Dios. Amén. Espero estar siendo claro. Quiero que vayamos a otra cita. Santiago.
Santiago 2:19. Amén. Dice Santiago 2:19, dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Amén. Dice la palabra de Dios: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Amén. Dios es solo uno. Y Jesús, el Hijo de María, que se hizo hombre a través de ella, es Dios. Entonces no tenemos otro Dios. Tenemos un solo Dios a quien darle honra, a quien darle gloria, a quien nos debemos inclinar toda la tierra, a quien debemos adorar. Nosotros como humanos no nos debemos de hincar ante una imagen, ante ninguna imagen. Por eso tenemos un nombre que es sobre todo nombre y se llama Jesús, el Hijo de María. A Él sea la honra, a Él sea la gloria. Y dice la palabra de Dios que en Él tenemos que creer y reconocernos pecadores y ser bautizados en su nombre para salvación. Amén. Entonces, si nosotros le hablamos a una imagen de madera, no nos va a contestar porque es un árbol con figura de hombre, o a uno de oro, de plata, no nos va a contestar. Entonces nosotros perdemos el tiempo pidiendo el apoyo de una imagen de quien sea, amén, porque no nos escucha. El único que nos escucha y que está en todas partes, y que así le dijo a los discípulos cuando se iba, dijo: espérense, porque yo mandaré el Consolador. Y el día de Pentecostés, 7 días aproximadamente después de que Jesús se fue, bajó el Espíritu Santo, dice, donde estaban todos unánimes en oración y ruego, que ahí estaba también María. Dice que bajó el Espíritu Santo sobre ellos y les dio que hablasen nuevas lenguas. Y ahí es donde Pedro, en Hechos 2 en adelante, es el primer discurso de Pedro, donde les habla de Dios y donde le dicen ellos: ¿y qué haremos? Y él les dice: arrepiéntase cada uno de vosotros y bautícese en el nombre poderoso de Jesús para perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos un nombre que es sobre todo nombre, y las rodillas se deben de doblar solamente delante de Jesús, no de nadie más. Amén. Entonces aquí dice la palabra de Dios: tú crees que Dios es uno, bien haces. ¿Ok? Nosotros no debemos de creer en Dios, nosotros debemos de creerle a Dios. ¿Y cómo creemos? ¿Cómo le creemos a Dios si no conocemos su palabra? Es lo que estoy buscando que tú y yo comprendamos. No podemos amar lo que no conocemos. Amén. Para amar a Dios hay que meternos y estudiar este libro maravilloso, y ahí va a empezar a nacer el amor cada día que tú vayas leyendo el conocimiento en el amor de Cristo, y ahí está la guía para que nosotros vayamos a la salvación. Amén. Bien, vamos a Hechos 4:12 y veamos qué dice Hechos 4:12. Hechos 4:12 nos dice la palabra de Dios. Dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Nosotros tenemos un nombre que es sobre todo nombre, y Él es Jesús de Nazaret. Amén. Bien, vamos a 2 de Corintios. Segunda de Corintios 11, 13 al 15. Amén. Y veamos qué dice ahí la palabra de Dios. Segunda de Corintios 11, 13 al 15. Dice la palabra de Dios, dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz.
Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Amén. Vamos a leer esta palabra otra vez para que la entendamos bien. Segunda de Corintios 11:13 dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Amén. ¿Qué quiere decir esta palabra? Lo que nos está enseñando esta palabra, que hay doctrinas que parecen de Dios, pero son de Satanás. Porque el mismo diablo también se disfraza de ángel de luz. Y muchas veces creemos que las imágenes o cosas que no tienen nada que ver con Dios, sino que son aborrecidas de Dios, nos hacen milagros. A veces es solamente la misericordia de Dios. Amén. Pero también el diablo tiene poder. Amén. Entonces, yo te invito pues en el amor de Cristo a que escudriñemos la palabra de Dios, a que nos adentremos, a que conozcamos qué es lo que nos dice Dios. Porque también hay un ser que vino a matar, robar y destruir, que se llama Satanás, que muchas veces también nos engaña. Amén. Bien, vamos a Primera de Juan. Primera de Juan 2, 15, 17. Dice Primera de Juan 2, 15, 17. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. ¿Y en dónde hemos puesto la mirada? Nuestra mirada está puesta en las cosas del mundo, en lo terrenal. ¿En qué está nuestra mirada? Nuestra mirada está en el dinero. Nuestra mirada está en las mujeres, los hombres, o al revés. Nuestra mirada está en la casa, en el carro, en todo lo que tiene que ver con lo material. Estamos diario preocupados tanto por las cosas del mundo que se nos olvida que hay un Dios, que hay un arquitecto que hizo el mundo, que nos hizo a nosotros, que nos da la vida, el oxígeno que respiramos y que por él existimos. Y muchas de las veces no le damos un tiempo a ese ser maravilloso que se llama Dios, pero sí le damos tiempo a una fiesta, a una borrachera, a la droga, a tantas cosas. Sí le damos tiempo a los pleitos, sí le damos tiempo a las discordias en la familia, sí le damos tiempo a todo aquello que lo único que hace es dañarnos. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros estamos inmersos en las cosas del mundo, en las cosas que no edifican, que no santifican al hombre, sino que destruyen. Y son cosas que están más bien apegadas al mal, o sea, apegadas al enemigo, aquel que vino a matar, robar y destruir. Amén. Entonces, cuando nosotros nos empezamos a acercar a Dios, poco a poco, nuestra vida se va transformando y va siendo diferente, porque empezamos a tener una relación y empezamos a conocer la voluntad de aquel que es digno y que nos ama y que realmente nos lleva a una transformación poco a poco, el conocimiento de su palabra. ¿Por qué? Porque su palabra es una palabra viva, porque Dios es poderoso, porque Dios es grande, porque Dios es misericordioso. Amén. Entonces, yo te invito pues en el amor de Cristo, no a debatir la palabra de Dios. La palabra de Dios no es política. La palabra de Dios es salvación. Amén. Entonces, cuando tengamos dudas de lo que alguien predica, porque no todo el mundo predica la verdad, porque como acabamos de leer, hay
pastores que predican la palabra, pero no conforme a la voluntad de Dios, sino conforme al hombre de tinieblas. Amén. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que leer la palabra de Dios nosotros. Tenemos que conocerla yo personalmente de viva voz, con el discernimiento que Dios me dé cuando yo ore a Dios de corazón y le diga: Padre, en el nombre de Jesús te suplico, me ayudes a entender lo que dice este libro. Amén. Entonces, cuando nosotros entregamos ese espacio, ese tiempo a la voluntad de Dios, Dios nos abre el entendimiento y entonces nosotros podemos ver con claridad, ¿sí? Pero Dios escudriña los corazones del ser humano. Dios nos conoce profundamente y Dios ve cuando realmente hay un deseo tuyo por conocerle. Entonces Dios te abre el entendimiento, Dios te da la sabiduría que hoy no tienes y empiezas a comprender la palabra de Dios. Y así, cuando tú escuchas a alguien que está hablando de la palabra de Dios, inmediatamente te vas a dar cuenta que está haciéndolo incorrectamente, glorificando a Satanás y no glorificando a Dios. O tú vas a ver quién sí te está hablando realmente la palabra de Dios como Dios manda. Amén. Porque esta palabra se puede distorsionar, se puede utilizar a beneficio de cada quien, ¿sí? Y aquí hay solo un objetivo, y el objetivo se llama Jesús de Nazaret. Amén. Entonces yo te invito en el amor de Cristo, no nos molestemos cuando se trata de Dios. Más bien investiguemos y conozcamos cuál es la voluntad de Dios por nosotros mismos. Amén. Quiero leerte una cita más que veía por la mañana de Mateo 24. Amén. 24:12 a 24:42, 44. Dice la palabra de Dios ahí en Mateo 24:42 al 46. Dice la palabra de Dios. Dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos pensáis. Amén. Bien, los que conocemos de Dios y que buscamos de Dios, entendemos y estamos ciertos de que Dios ha preparado una mansión para todos aquellos que le buscan, pero también ha preparado un lugar de tormento para todos aquellos que no se interesan de Él, para todos aquellos que le aborrecen, o para todos aquellos que les enfada la palabra de Dios. Y su palabra dice que velemos, que estemos atentos. ¿Qué es velar y estar atentos? Es tener una relación con Dios, es buscarle, es orar, es leer su palabra, es ir cambiando todas aquellas cosas que no son del agrado de Dios y buscar ser una persona completamente diferente del agrado de Dios precisamente. ¿Y cómo llegamos a esto? Cuando nosotros tomamos esa determinación. Sabemos, los que estudiamos la palabra de Dios, que Dios viene. Estamos seguros que Dios viene por todo lo que pasa en el mundo. Y mucha gente no lo está viendo y no lo entiende. Una, porque no le interesa saber ese tema. Se quiere esperar hasta que pase, hasta el final. Pero cuando la destrucción empiece a llegar, no tendrás tiempo. Y dice Proverbios 1:26 en adelante, dice: por cuanto yo te busqué y te di mi mano y tú me rechazaste. Dice: cuando tú me busques, dice, yo también me reiré de ti. Cuando tú me necesites, yo no te daré la mano. Entonces,
Es un tiempo maravilloso el que estamos viviendo ahorita. Estamos cerca de presenciar la venida de Dios, el rapto. Estamos cerca de que Dios termine por completo con la maldad, con el pecado, con la muerte, porque el pecado es muerte. Porque Dios no se refiere a la muerte del cuerpo, a la muerte carnal. Dios se refiere a una muerte espiritual, que esa es la que le preocupa, donde estarás por una eternidad ardiendo en el lago de fuego, sin dejar de sufrir un día. Decía el rico Abraham: deja que Lázaro moje la punta del dedo para que me enjuague los labios, porque está haciendo mucha calor aquí. O deja que vaya con mis hermanos para que les hable y no vengan mis hermanos aquí. Y Abraham le dijo: allá tienen a los profetas, que escuchen a Moisés y a los que les hablan de la palabra de Dios. Hoy nosotros te estamos hablando de la palabra de Dios y te estamos invitando al arrepentimiento. Te estamos invitando a que conozcas de Dios. Te estamos invitando a que te bañes en esos ríos de agua viva que existen todavía en la tierra, porque el Espíritu de Dios está aquí. Pero cuando venga a recoger a su iglesia, porque Él es la cabeza de la iglesia, se va de este mundo. Entonces, si hoy hay destrucción, si hoy hay dolor, si hoy hay miseria en este mundo, cuando el Rey de Reyes y Señor de Señores se vaya completamente de este mundo, entonces desearás tener la oportunidad de tener una relación con Dios, porque lo que verás será terrible. Es un tiempo para que reflexionemos, es un tiempo para aprovechar, es un tiempo para entender y comprender que no tenemos otro nombre, no tenemos ningún santo, solamente tenemos uno, y se llama Jesús de Nazaret, y te lo presento este día. Él es la salvación, no hay más. Cuídate mucho, que Dios te bendiga, y hasta el próximo video.